sensaciones le deja a Hugo Noé Pino el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional ayer? En primer lugar, Renato, de que estamos ante la presencia de un presupuesto de crisis, realmente. El presupuesto en su mayor parte está dedicado al pago de deuda y al pago de sueldos y salarios, con muy poco espacio para política económica en general, precisamente cuando hay un debilitamiento muy fuerte de la economía, que en otras ocasiones se podría haber utilizado, digamos, la política fiscal para ayudar a reactivar la economía. Y yo creo que debemos de aprender de cómo cada vez que se producen profundos desequilibrios fiscales en el país, al final terminamos pagando la cuenta a la sociedad en su conjunto. Y eso es lo que está reflejando el presupuesto del próximo año. Cuando usted mira un presupuesto que para el gobierno central equivale casi exactamente a la misma cantidad del año pasado y sabe que la inflación ha andado alrededor de 6.5 para finales de diciembre o andará para finales de este mes, entonces usted se da cuenta que lo que tiene un presupuesto menor en términos reales. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Estado tiene menos capacidad para ejecutar políticas públicas desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de infraestructura. Vemos que una de las variables que aparecen en el presupuesto bastante sacrificadas es, por ejemplo, la inversión pública. La inversión pública disminuye en alrededor de 3.000 millones de lempiras para el próximo año, lo que obviamente va a impactar en lo que tiene que ver con la industria de la construcción, como lo ha impactado este año. Pero además de eso, hay otras consideraciones que quisiéramos hacer con respecto al presupuesto. Y es que el Congreso Nacional sigue en esa práctica nada sana de estar dispensándole debates a una ley que es, como dije al principio, una de las leyes más importantes del país. Por lo menos esta vez no lo hicieron en la madrugada, como lo han hecho en otras ocasiones, pero la aprobación del presupuesto, que es el instrumento fundamental a través del cual se plasman las políticas públicas, requiere una amplia y fuerte discusión en sus diferentes. Yo tuve la oportunidad de ver parte del debate que se dio en el Pleno del Congreso y realmente estaba decepcionado. Un debate totalmente pobre. Yo no vi a diputados de ningún partido hacer preguntas relacionadas con temas importantísimos dentro del presupuesto. Y lo que acaba de señalar Gabriela confirma lo que yo he estado estableciendo. Gabriela dice de que hubo una discusión muy fuerte, muy rica, muy amplia a nivel de la Comisión de Presupuesto. Pero lo que se debe entender es que el presupuesto general de la República no es monopolio de los partidos políticos, es el presupuesto general de la República, por eso se llama así. Y los diferentes sectores tienen que participar, tienen que ser escuchados en diferentes. Yo no sé por qué hemos tenido un retroceso, y aquí está el diputado Rivera, que ya creo que este es su quinto año dirigiendo la Comisión de Presupuesto. Yo recuerdo muy bien que cuando comenzó el presupuesto, el gobierno anterior, se hicieron hasta consultas regionales, fueron a diferentes partes del país con el presupuesto y lo discutieron. Todavía en los años, el año anterior, el antepasado, porque el año pasado no hubo discusión porque no hubo presupuesto, el antepasado hubo convocatorias de parte de la Comisión de Presupuesto para que llegaran sectores y dieran sus puntos de vista, y este año lo que se hizo fue con los miembros del Poder Ejecutivo, que ahí ya sabemos qué es lo que pasa. Ahí cada secretario de Estado va a defender su presupuesto y a pedir aumentos, casi todo. Entonces, yo considero de que esta no es la forma realmente de aprobar una ley tan importante y se refleja en los diferentes problemas que uno encuentra realmente en el presupuesto. Desde la parte tributaria,
ustedes miran el presupuesto para el próximo año, ustedes van a ver que hay en impuestos indirectos que paga todo el mundo, hay un aumento de 5.000 millones de lempiras en ingreso. En el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que grava el ingreso y la riqueza, se mantienen los niveles de recaudación en las proyecciones. Entonces, eso hay que discutirlo. ¿Por qué estamos profundizando la estructura regresiva del sistema tributario hondureño? En cuestiones de asignación de gastos, prácticamente congelado el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, en términos reales disminuido. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa? Que los servicios que se prestan a través de esto, los hospitales, todo eso, van a seguir manifestando las mismas deficiencias que hemos visto en estos años. Entonces, la deuda, ¿cuál es la estrategia que hay? Yo no vi a ningún diputado que levantara la mano y preguntara. El ministro de Finanzas estaba en el hemiciclo legislativo, le preguntara, señor ministro, ¿cuál es la estrategia de deuda que tiene el país para los próximos años? ¿Cómo está reflejada aquí en el presupuesto? ¿Cuál es el peso de la deuda interna? ¿Qué se piensa hacer? ¿Con quiénes se va a contratar deuda externa? ¿En qué monto? Entonces, al final, tenemos un presupuesto que ha sido aprobado en función de la discusión que se dio en la Comisión de Presupuestos, pero en el cual la mayor parte del pueblo hondureño no lo conoce ni en detalle ni participó en esa discusión. El doctor Hugo Noé Pino, expresidente del Banco Central de Honduras, exsecretario de Finanzas, califica el presupuesto aprobado ayer en el Congreso como un presupuesto de crisis para pagar deuda, para pagar salarios, y además afirma que no es un presupuesto para reactivar la economía. Afirma que con este presupuesto estamos pagando los desequilibrios financieros y la irresponsabilidad de años anteriores. Cuestiona la poca inversión pública, o mejor dicho, dice que la inversión pública fue sacrificada.